Bien, ahora tenemos dos vistas H y F de un sólido. Entonces llevamos la vista para trabajar en el cubo. Ya tengo mi cubo aquí. Esta figura es una sola, por lo tanto todo esto lo llevo a la vista frontal y la elaboro ahí. Luego, ¿qué hago yo? En la parte de arriba voy a hacer coincidir este lado formando un rectángulo. Este lado formando un rectángulo aquí. El otro es la base, el piso que va a estar aquí, y el otro, esta parte va a ser el otro rectángulo que está aquí, y le pongo las letras. Luego las traslado acá y voy a aplicar yo el traslado de la línea de referencia. Voy a llevar cada punto. Aquí tengo una línea de pliegue H1, es el 1 primero que voy a dibujar, y luego voy a llevar con 90 grados todos los puntos para trabajar aquí esta recta. Vamos a ver cómo tomar desde el punto C. Entonces yo tengo esta esquina, voy a trabajar con todas las esquinas del sólido. Aquí su primera vista, el otro aquí, la siguiente aquí, la siguiente, y así voy trayendo todas las figuras aquí, y este de aquí, la otra figura de C acá. Voy a traerlo. Voy trayendo todas las vistas aquí. Bien, entonces traigo las siguientes. Voy aquí, la otra que está aquí y la otra que está aquí. Listo, ahí están las figuras de las vistas de referencia. Ahora voy a tomar las medidas, la relación. Las primeras, A, D', D', E', G', F', N', B', C', van a estar con este alejamiento. Es decir, que todas van a estar puestas aquí. Solamente E, G, F y H van a estar a esta distancia, que va a ser colocada aquí. Y las últimas A, B, C, D van a estar en la parte última, que es esta distancia. Y listo, ya tengo mi distancia. Ahora trabajo. Vengo aquí para trabajar en los vértices de cada figura. Aquí en este tengo C, C'. Vengo aquí y digo C', C' está en la primer alejamiento, el más corto. Entonces yo aquí tengo C'. El B' está, B' y C' están a la misma altura. Bien, aquí tengo C, el C está en la última línea, entonces C va a estar aquí. H lo busco, H está en medio, H, y el H' está en la primera línea aquí, H', luego tengo yo G está en la mitad, entonces aquí G, está ahí G, luego tengo el G, y el G' está en la primera parte, entonces adelante está G'. ¿Listo? Ahora tengo yo acá D. D está en el último, entonces D está aquí al último. Y el D' este está al primero, aquí D'. ¿Listo? Ahí D'. La siguiente que tengo acá, B está en la parte última, B va a estar aquí. B' va a estar arriba, la primera parte aquí, B'. El siguiente F está intermedio, F va a estar a intermedio. F' va a estar en la primera parte, en la primera distancia, perdón, aquí F, y acá F'. ¿Listo? Ahora tengo el siguiente, E'. E' más cerca, aquí,
E', y el E viene a ser intermedio. Entonces aquí va a estar el E. ¿Listo? Ahora, ¿qué tengo yo aquí? El A. El A es la parte más grande. El A está aquí y A' viene a ser al inicio. Listo, ya tengo todos los valores ahí. Voy a trabajar. Lo primero que tengo que ver es qué es lo que voy a trabajar. Si ustedes ven, yo tengo A', que lo voy a enfocar en el centro. Se va a ver hasta DD', hasta esta parte. O sea, todo el lado de atrás de AD', toda la parte de atrás se va a ver. Entonces, muy bien, voy a trabajar. Dice A'. Yo voy a unir A con A' aquí. A con A'. Y el A va a estar con D. El A va a estar con D. El D va a ir hasta D' y se va a ver. Y ese D' se va a ver como un rectángulo. La parte A, esto que está aquí, se va a ver desde el lado de acá, se va a ver. Listo, ya tengo ahí. Voy a dibujar la parte de delante. La parte de delante que me dice. El A se une con D. El A se une con B, perdón. El A con B, busco B. B está aquí. Entonces el A se une con B, ahí. De ahí sigue, se une con B, B'. Yo tengo B, se va a unir con B'. Luego tengo yo con B'. B' se va a unir con C'. Entonces B' se va a unir con C', que está acá. Esto va a venir hasta aquí. C' se va a unir con C. Se va a unir con C. C se va a unir con B. C se va a unir con B. Todo este rectángulo de acá es el que se va a ver. ¿Bien? La otra parte. Tengo que unir el E aquí, A con E, A' con E'. Entonces, A' con E', lo tengo acá. A' con E', vamos a dibujarlo. Aquí, aquí, A con E', E con E' con E, E' con E. Vamos aquí, E' con E con F', E' con F', y luego se une con F'. Listo, lo tengo aquí. Ahí. Bien, esto ya está, F con D. Ahora, ¿qué más me falta? Me falta aquí D con E. Entonces yo trabajaría, aquí el otro valor sería D' con E', con G', D' con G'. ¿Dónde está D? D' está con G', aquí. D con G'. Y G' va a estar unido con E. Va a estar unido con E. Con E', D' con D' con E'. Entonces, con G, D' con E'. Ahí. Luego que tengo ya este valor de acá, el BC, tengo BC, B', C'. Bien, B', C'. B', C', se une el C' con H'. Entonces este C se va a unir con H'. Con H' ahí. Y luego se va a unir con B'. Está en la misma línea. Ahora, este H' con C', H' con C', luego H' con F, H' con F, F lo tengo acá, H con F aquí. Y luego tengo, y aquí estaría. Bien, ahora, ¿qué es lo que aplico? Aplico la visibilidad. Me falta H. H con H' están unidos. H con H'. H aquí con H' están unidos. Y ahora sí voy a aplicar criterio de evaluación. El B', debe ser línea continua, discontinua. ¿Por qué? Porque no se va a ver. Estas caras no se van a ver. B'. O sea, aquí tengo que ponerle que es línea pespunte ahí. Vamos a analizar ahora el E con E'. El E con E' es pespunte. Mire, está pasando por el sólido. Estoy mirando de acá. Me obstruye. La vista de aquí me obstruye ver esto va a ser pespunte ahí.
Luego el F' también lo mismo. Tengo aquí F' aquí. Voy a la parte de arriba. H' si se ve, G y G' se va a ver. De esa manera ya construimos toda la vista 1. En la otra vista vamos a trabajar las líneas de referencia. Voy a poner el plano, voy a usar el plano F. Voy a poner líneas perpendiculares para trabajar aquí. Bien, voy a trabajar mi vértice aquí. Este vértice lo voy a llevar aquí. Voy a trabajar el otro. Voy a trabajar el siguiente. Voy a trabajar el siguiente. Aquí está más retirado. Aquí. Voy a trabajar este. Voy a trabajar el siguiente. Voy a trabajar el siguiente. Y así vamos con todos los puntos. El punto A aquí. Vamos trabajando aquí. Con el último vértice ahí. Listo, ya tengo mis líneas de trabajo ahí. Ahora falta considerar cada valor. Bien, los valores que voy a tomar son, aquí está, para A', P', F', BB'. Esta distancia va a estar trabajada aquí. Va a ser una línea recta para todos los puntos. Y luego tengo otra distancia que es para los otros datos que van a estar a esta altura. ¿Listo? Comienzo a trabajar A'. A' está en la primera línea. Entonces yo digo aquí en esto le voy a poner A'. D' está al último. Esta distancia le corresponde acá D'. Aquí está D'. La siguiente, E'. Entonces voy a buscar E', está al inicio. Entonces aquí voy a tener E'. Y el siguiente G', la última, G'. Entonces aquí voy a poner G'. En la siguiente tengo F', que está cerca. Entonces F' va a estar cerca. Y el H' va a estar arriba, más lejos, H' aquí. Bien, ahora voy a ver B'. B' está más cerca, B'. Y C' está lo más último, en la misma recta, C'. En el otro tenemos E y G, E y G. E está cerca. Y tengo G está al último, pues G está al último. En este caso tengo aquí, en esta primera, aquí abajo, tengo A está más cerca, entonces aquí va a estar A. Y tengo el D está en la última, entonces yo aquí tengo D. El H está más arribita del D, del A, entonces el F lo tengo en la parte de abajo, va a ser F, y el H en la parte de arriba es el más lejos, aquí va a estar H. Listo. Ahora este de acá, el B. ¿Dónde está? En la parte más cerca del B, aquí tengo B. Y el C está en la parte más superior, en la misma línea, coloco C. Listo, ya tengo los valores ahí. Bien, ahora vamos a ver cómo observo el plano. Está puesto aquí, debo observar esta dice AD. Entonces, A y D y con A'D'. Esta cara es la que voy a ver. Esta cara de acá atrás es la que voy a ver. Entonces voy a unir, según como me dice, voy a comenzar aquí. Digo, muy bien, A, D'. Voy a buscar A'D'. Listo, ahí tengo yo este D'. A'D'. De D' bajo a D. Busco D acá, está hasta el final. Aquí. De D viene A. De D viene A.
y de A va hacia A', entonces ya tengo la primera parte ahí. Eso se ve. Bien, ¿qué más es lo que veo? Veo esta U. Voy a dibujar la U. ¿La U qué significa? Que voy a trabajar, primero dice E con E'. Entonces, E con E', lo tengo aquí. Está E con E'. Lo voy a trabajar aquí. E con E'. Voy a trabajar aquí E' con E con F. E con F. Entonces yo tengo aquí E con F está en la misma línea. E con F está en esta línea. E con F aquí. ¿Qué más tengo yo aquí? Tengo esto. E con F. F con F'. Con F. ¿Dónde está F'? F' con F. Todos están en la misma línea. Si ustedes ven, aquí está E', G', EG. Ya tengo esta U en la misma línea. Bien, la otra parte que tengo que ver es esta parte de aquí, no se ve. Entonces esta parte CC', vamos a buscar CC'. Entonces yo tengo aquí donde está C, acá está los dos C y C'. Está C y tengo C', está acá arriba. Entonces yo uso CC', ahí. Entonces una vez que tengo CC', es este, se va a unir con B, C con B. Entonces aquí tengo C, se va a unir con B, se va a unir con B, B se va a unir con B', B se va a unir con B' hasta aquí, y B' se va a unir, B' se va a unir con C'. Aquí entonces estos se van a unir aquí, B con C'. Bien, la siguiente parte que yo tengo es la parte de atrás. La parte de atrás que tengo yo es unir C con H, C' con H'. Yo tengo C' con H' aquí, verlo aquí, C' con H', C' con H'. Este se une con F, C', H' se une con F, F' y se une, tengo las dos 4, se une con F, F está acá, ahí. La otra parte que tengo yo es qué pasa con EG. EG es esta, EG debe unirse, E', G' debe unirse, E' con G' se va a unir. Bien, vamos a poner E' con G' se va a unir, aquí, E' con G', ¿dónde está? E' con G' baja hasta G, esto viene hasta acá, aquí, hasta G, G trabaja con E, bien, voy a buscar ahí, E está acá abajo, y este E se une con E', ahí con E'. Listo, ya está. Me faltaría aquí el H y F. Entonces a este abajo acá, F' con H', la parte que está acá atrás, F con F' con G con H, F con H. Bien, tengo F con H va a estar aquí. Vamos aquí, F con H, el H trabaja con H', la H trabaja con H', acá está H', llega hasta ahí. O sea, las líneas se van a unir entre ellas. Bien, ahora sí voy a aplicar criterios de evaluación. En primer lugar, yo tengo el A prima se va a ver, o sea, toda la parte que es A que se va a ver. Me interesa esta parte, A', E' se va a ver. A', E' se va a ver. Entonces yo tengo que esto de E' y G, pero G' no se va a ver. G' no se va a ver, está detrás, entonces queda línea pespunte. E y G quedan pespunte, o sea, este lado de acá, que está aquí trabajando E y G,
no se va a ver, porque está detrás del sólido. H'F', H'F', sí, porque este está en la parte de arriba. El C'B', vamos a ver, C'B', no se va a ver, línea discontinua, aquí, despunte. La otra línea, G y E, vamos a ver G y E, entonces tengo G y E no se va a ver, entonces esta parte tampoco se va a ver, es pespunte. H y F, lo mismo, tenemos H y F, está pespunte, lo tapa la parte de acá. Ustedes ven, la parte de arriba acá también no va a poder verse. Se ve aquí, esta parte de adentro no se va a ver, esa línea de adentro no se va a ver. Luego tengo yo A con D. Tengo A con D, que es esta esquina, sí se ve, y ese está bien ahí. Listo, con eso estamos corroborando todas las líneas.